Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, pues hermanos, en esta ocasión, cuando esto sucedió, pues Dios, nuestro Padre Celestial, estaba preparando todo para nuestra redención, para que el Señor, pues, tuviera una manera de cómo perdonar nuestros pecados, de cómo redimirnos, de que hubiera alguien que hiciera posible esta redención. Así es que pues aquí estamos viendo de la concepción del Señor Jesús y también de su nacimiento, y que nos habla también pues de que daría a luz, dice, un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Y hermanos, bueno, pues también podemos pensar en que el Señor Jesucristo vino para darle salvación, para darle redención al pueblo de Israel. Pero viendo, hermanos, que el pueblo había rechazado al Salvador, pues viendo que no les interesaba, no tomaban en cuenta ese trabajo de nuestro Señor Jesucristo, el interés de Dios el Padre para salvar a su pueblo, pues también encontramos que nos dice en la palabra del Señor que Jesús vino a su pueblo, como nos dice aquí en esta palabra, pero que los suyos no le recibieron. Entonces, viendo el Padre esta actitud, este comportamiento, dice que entonces pues le dio la oportunidad a toda la humanidad, y dice ahí que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, pues tomemos en cuenta que el Señor Jesucristo no había venido para el mundo, sino había venido para su pueblo. No sabemos los planes que Dios tenía después. Si el pueblo hubiera recibido, hubiera aceptado al Señor Jesucristo como el Mesías, al prometido y al Salvador, pues es posible, el Señor tenía planes también para nosotros, pero vemos que esto fue lo que sucedió. Bien, y también, hermanos, pues podemos pensar que igualmente estamos haciendo o hemos hecho nosotros de no tomar en cuenta, de no pues interesarnos por pues ese gran amor que Dios el Padre tiene por nosotros, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces lo estamos rechazando, no estamos pues creyéndole al Señor, y bueno, pues estamos también actuando como actuó el pueblo de Israel, que pues que no quiso aceptarlo,
no pensó que era el Mesías. Así es que pues nuestra actitud es algo parecido a lo que hizo el pueblo de Israel. Bien, continuando con estos pasajes, nos habla de la visita de los magos. Dice en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí podemos ver este acontecimiento de la visita de estos grandes personajes que tuvieron que viajar para llegar a donde el niño Jesús estaba y poder, como ellos dicen, pues habían ido con el fin de adorarlo. Y hermanos, pues podemos encontrar aquí también a este rey Herodes, un rey, una persona que había hecho muchas cosas buenas para el pueblo de Israel, los había ayudado, había considerado sus necesidades, les había restaurado el templo y bueno, parecía una persona, pues hasta cierto punto, una persona buena. Pero hermanos, cuando él se vio burlado por estos personajes que ya no regresaron como él les había dicho que regresaran, para que le informaran también acerca del niño Jesús y también él fuera para adorarlo. Pero vemos, hermanos, que pues Herodes no estaba dispuesto a entregar su reino, su trono, sino que pues no, él podía hacer otras cosas, pero menos entregar el reino. Y bien, pues hermanos, también aquí podemos pensar de lo que hizo Herodes. Después de esto, vamos a ver cómo esta pareja compuesta por José, María y el niño Jesús tuvieron que huir de este lugar de donde había nacido, porque pues este hombre los estaba buscando para matarlos, ¿verdad? Tuvieron que salir de Belén y dice aquí que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, porque él, pues no era nuevo, hermanos, este anuncio para él. No era la primera vez que estaba escuchando de un nuevo rey, del nacimiento de un Mesías, sino eso él ya lo sabía, y cuando esto se cumplió, pues él lo creyó, hermanos, y pues no quiso aceptarlo. Y pues bueno, de esta manera José, María y el niño huyeron para Egipto. Pero les decía yo que cuando este rey se vio burlado, entonces él tomó una determinación, él pensó, era muy hábil y consideró pues que dentro de ese lugar y de acuerdo al tiempo que él había investigado, indagado por medio de los sacerdotes, por medio de estos personajes que vinieron buscando al niño Jesús, pues pudo también determinar la edad. Y entonces nos dice adelante que en el versículo 16 de Mateo 2, que Herodes entonces,
cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, pues esto hizo este rey, hermanos, también aquella alegría, aquel gozo que había en muchas personas en aquel tiempo, pues se convirtió también en tristeza, en lamento, en llanto, en dolor, porque este hombre no le importó la vida de los niños, sino que los mandó a matar. Y entonces, hermanos, bueno, pues tal vez pudiéramos estar molestos y decir, qué rey tan malo, ¿verdad? Pero, hermanos, también nosotros hemos sido malos y lo demostramos al no interesarnos la palabra de Dios, al no interesarnos buscar a Dios, acercarnos a Él conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, no conforme a algún consejo humano, sino conforme a las Escrituras. Así es que, hermanos, bueno, pues este hombre fue malo y bueno, pues también nosotros fuimos malos porque no nos interesaba la palabra de Dios. Tal vez todavía seguimos siendo malos, pero no como éramos antes. Pero, hermanos, entonces, pues podemos también saber de que nosotros no somos buenos. Si Herodes no fue bueno, pues tampoco nosotros. Por eso necesitamos a Jesús y por eso buscamos al Señor Jesucristo, para que Él nos diera ese privilegio, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Igualmente, pues el Señor sigue invitando a la humanidad, a toda persona, hombre y mujer, no importando su edad, su condición, nada, ¿verdad? Nada de su vida no está pidiendo algún requisito más que uno pueda acercarse a Jesús y poder creer que Él es el Hijo de Dios y que lo reciba como su Señor y Salvador, y también va a tener ese privilegio, pues, de que sea hecho hijo de Dios y tenga, pues, esa esperanza de heredar y de entrar en el reino de los cielos, pues estamos esperando, pues, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues esto es el relato que nos hace Mateo con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas también para ver algunas otras cositas aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Y pues, hermanos, yo les comentaba del gozo, de la alegría que había en esa noche, en ese momento, y que de acuerdo al relato de Mateo, pues se convierte también en dolor. Bien, Lucas comienza diciéndonos de esta manera en el capítulo 2, que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Creo que ya no lo... Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, hermanos, pues aquí también tenemos datos que nosotros podemos investigar si queremos conocer a esos personajes que vivieron en ese tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Augusto César, el primer emperador romano. Pues hermanos, todo esto nos aclara, nos confirma de que el Señor Jesucristo, pues el Hijo de Dios vino a esta tierra y que nació, hermanos. No hay ninguna duda, por lo cual pues nosotros y todos podemos estar completamente seguros, podemos confiar en la Biblia porque esto fue verdad. Y no olvidemos el plan, el propósito de Dios, hermanos, con la venida de su único Hijo, sino que lo valoremoslo porque pues eso va a contar un día. Si nosotros lo sabemos, si nosotros conocemos muy bien la historia, si nosotros conocemos muy bien las Escrituras, pero no queremos pues buscar al Señor, humillarnos delante de Él para que pues podamos recibir de su amor, de su misericordia y que podamos nacer de nuevo, pues todos nuestros conocimientos no nos van a ayudar. Ahora, humillarnos, hermanos, no es mucho como tal vez pensamos, ¿verdad? Algo desagradable, algo muy difícil. No, humillarnos en el sentido de que pues podemos llegar ante Él y decirle: Señor, yo te necesito, ¿verdad? Viendo nuestros problemas, nuestras necesidades, todo aquello que nos afecta, pues eso es lo que tenemos que hacer, llegar ante el Señor y pedirle ayuda. Eso es lo que es humillarnos, saber que nosotros solos no podemos salir adelante, que nosotros no podemos hacer todo y que lo necesitamos. Y sobre todo, hermanos, pues para garantizar nuestra eternidad buena, ¿verdad? Vivir con Él, vivir en el reino de los cielos. Bien, pues entonces aquí podemos ver la forma en que se desarrolló este acontecimiento del nacimiento del Señor Jesucristo, que fueron a este lugar para que fueran empadronados, y nos dice que pues estando ahí se cumplieron los días para el alumbramiento. Y hermanos, pues que no había lugar, ¿verdad? Había tanta gente que todos los lugares donde podían hospedarse estaban ocupados y pues no quedó otro lugar más que pues ocupar el pesebre. Esto no fue algo pues que se haya programado, que se haya planeado de esta manera, pero las situaciones lo llevaron de esta manera, hermanos, por lo cual, pues como vemos aquí que dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así es que, pues, toda este nacimiento, hermanos, es algo que se fue dando de acuerdo a la situación que se vivía, de acuerdo también al comportamiento del ser humano. Si todos nosotros nos interesáramos en conocer la Biblia, en ponerla en práctica, pues yo creo que la vida que estuviéramos viviendo sería también diferente. Y hermanos, pues
pues también nos sigue relatando aquí cuando esto sucedió en el siguiente versículo, el versículo 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto también, hermanos, aconteció en esa noche, como les decía, pues hubo alegría, hubo pues anuncios que Dios daba para que supieran que el Mesías, el Salvador, había nacido. Y también, hermanos, algo importante que pues también sigue vigente es esto, que nos dice que en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que tiene Dios para con todo ser humano. Y bueno, pues ojalá que nadie se queje, nadie diga que Dios no lo ama, o que pues Dios no tiene interés en él. No, esta expresión, este mensaje, hermanos, sigue estando vigente, de que Dios sigue teniendo, pues sigue mandando a la tierra paz. También Él tiene buena voluntad para con todos, hombres, mujeres, ¿verdad? Y entonces, pues no debemos de pasar por alto que la palabra de Dios permanece y ahí está esperándonos, esperando a todos que pues que quieran ser ayudados, bendecidos y salir de la situación en que se encuentren. Tal vez una situación difícil, una situación preocupante, ¿no? Como la situación que estamos viviendo en este tiempo, en todos los sentidos, en la salud, en la economía, en lo social, en las relaciones familiares. Bueno, creo que hay muchos problemas, muchas necesidades, y entonces pues vale la pena buscar al Señor, respaldarnos en Él y confiar en su palabra para no complicar más las cosas, y que pues Él nos saque adelante, nos dé la paciencia, nos dé las fuerzas, el ánimo, la esperanza para salir pues de esta situación que estamos viviendo en este tiempo. Y entonces también nos dice aquí que estos pastores, dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y hermanos, bueno, pues qué afortunados, ¿verdad?, estos pastores que se les anunció de esta manera, con estas huestes celestiales,
con ángeles, ¿verdad?, de que el Señor había nacido. Desde luego, hermanos, que pues el anuncio no fue también menor para las demás personas, pero muchas tampoco no quisieron creer, no quisieron aceptar lo que estaba escrito. Y bueno, pues aquí se relata cómo el Señor se comportó con estos pastores y les dio este privilegio de que se les anunciara el nacimiento de Jesús, y también, hermanos, la dicha de que pues ellos no dijeron, bueno, gracias, está bien, y se quedaron, sino que fueron a confirmar este nacimiento y pues lo vieron y se gozaron, hermanos, y bueno, pues esto sigue, pues se sigue repitiendo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo también sigue naciendo en los corazones y podemos ver que efectivamente esto es una realidad, esto es verdad, que esto es importante y que todo mundo lo necesita. Así es que pues que Dios les bendiga, hermanos, y que pues puedan tomar en cuenta la palabra del Señor, y que no nos olvidemos de los consejos que Pablo nos da, ¿verdad? Ahí en el capítulo 8, versículo 35 al 39 de Romanos, para fortalecernos y poder pues soportar todo lo que estamos viviendo y pues lo que siga, no nada más por este tiempo, sino pues por el tiempo que todavía falta mientras estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues yo les invito a inclinar sus rostros, vamos a hacer una oración y bueno, pues qué bueno que no podemos pasar por alto el nacimiento de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora porque eres bueno y misericordioso, tú nos das la vida, tú nos das la salud, tú suples nuestras necesidades, Señor, tú nos fortaleces, nos das esperanza para seguir adelante, Señor, amando la vida de la manera en que tú nos lo enseñas en las Escrituras, agradecidos contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, pues ponemos en tus manos a tu pueblo Israel, bendícelo, Señor, y sígueles anunciando que Jesucristo es el Mesías. También, Señor, al resto de la humanidad, también pues que sigan oyendo, que se les siga anunciando que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, también te pedimos porque tú bendigas y consueles las almas, las personas, Señor, que tienen un problema, una necesidad o la tristeza de tener a un familiar enfermo de cualquier enfermedad, Señor, y sobre todo, pues lo que más está afectando en este tiempo, pues es el virus, el COVID. Y Señor, pues también por aquellos que han perdido a sus familiares, en el nombre de Jesús, bendícelos, consuélalos, Señor, fortalécelos, y que pues tú llenes ese lugar que ha quedado vacío, Señor, y que pues te honremos y te glorifiquemos, Señor, también tomando en consideración a aquel hombre llamado Job, que también en un día perdió todo, Señor, pero él permaneció firme, Señor, él siguió dándote la honra y la gloria, y él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Que también esa sea nuestra expresión, Señor, que ese sea también nuestro sentir. Gracias pues, Padre, te lo pedimos todo, en el nombre precioso, en el nombre poderoso también de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho y bueno, pues que tengan unos días pues de fortaleza en el Señor.
desearnos feliz Navidad. ¿Y qué les parece si terminamos este culto especial con un canto? Por habernos permitido, Señor, estar una vez más en este lugar, Padre, en este culto especial para cantarte y bendecir tu nombre, Padre mío. Gracias, Padre, por lo que haces por la vida de cada uno de nosotros, por estar presentes, Padre mío, en este lugar. Gracias, Padre,
porque tú vives en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces por nuestras vidas, Padre mío. Te pido, Dios mío, que nos guardes